Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro ha estado resonando en las redes sociales, en los foros de fans y en el mundo del entretenimiento con una fuerza sorprendente. Preparen sus palomitas porque la noticia de la que vamos a hablar hoy, relacionada con dos nombres que ustedes seguramente conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir, es realmente impactante y ha pillado a muchos por sorpresa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y actualizaciones al minuto. Estamos deseando compartir todo lo que sucede en el universo del espectáculo con ustedes. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Su carisma, talento y belleza los han catapultado a la cima de la popularidad, convirtiéndolos en íconos de la industria. Recordemos que su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci fue absolutamente electrizante. Cada episodio era un torbellino de emociones, y para muchos de nosotros, su historia de amor entre Candivit, el carismático fotógrafo, y Sanem, la soñadora aspirante a escritora, se convirtió en una de nuestras favoritas. Esa chispa que desprendían, esa conexión tan palpable que parecía trascender la pantalla, hizo que miles de fans soñaran con que esa magia se replicara en la vida real. Y bueno, por un tiempo pareció que así era, alimentando la esperanza de una relación de cuento de hadas para el deleite de sus seguidores. Su romance se convirtió rápidamente en uno de los más mediáticos y comentados de los últimos años. Las redes sociales ardían con cada foto que compartían, cada comentario que intercambiaban, cada viaje que realizaban juntos. Los rumores, los avistamientos, las confirmaciones y desmentidos se sucedían a una velocidad vertiginosa, manteniendo al público en vilo. La prensa rosa, tanto en Turquía como a nivel internacional, estuvo obsesionada con cada movimiento de esta pareja. Y no es para menos, dos personas tan carismáticas, exitosas, atractivas y con un alcance global, eran una fórmula infalible para generar muchísima atención. Sus seguidores vibraban con cada aparición pública, con cada story compartida, buscando siempre la confirmación de que, efectivamente, su amor era tan apasionado fuera de cámaras como lo era delante de ellas, alimentando un imaginario colectivo de felicidad y complicidad. Sin embargo, como bien sabemos, en el volátil mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Las luces brillantes de la fama a menudo ocultan las complejidades de la vida privada. Y justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, que estábamos al tanto de cada detalle, llega esta noticia que, les garantizo, ha dejado a muchos boquiabiertos. Estamos hablando del asterisco 11 de julio de 2023, una fecha que a partir de ahora, será recordada por muchos como el día en que una de las parejas más esperadas y seguidas del momento tomó un giro completamente inesperado. Y es que, ¿qué ha sucedido para que esto sea tan impactante y genere tal revuelo? Pues bien, prepárense para los detalles, porque la información que hemos recopilado es bastante contundente. La noticia es que Can Yaman y Demet Özdemir han anunciado oficialmente que ya no están juntos. Si han leído bien, y sé que para muchos de ustedes esto será un golpe duro, así como lo fue para mí y para todo nuestro equipo al enterarnos. Después de un periodo de rumores persistentes, de especulaciones que iban y venían sin cesar, de apariciones en eventos por separado que alimentaban las dudas, y de un silencio que muchos interpretaron como una señal de que las cosas no iban del todo bien, finalmente han decidido ponerle fin a su relación. La confirmación llegó a través de comunicados escuetos y oficiales, emitidos casi simultáneamente por ambos artistas a través de sus representantes o cuentas de redes sociales verificadas, buscando así controlar la narrativa y evitar un circo mediático. En el comunicado emitido por el equipo de Can Yaman, se puede leer algo así como: con gran respeto por nuestra historia compartida y por todos ustedes que nos han brindado su apoyo incondicional a lo largo de este tiempo, hemos decidido, tras una profunda reflexión, seguir caminos separados. Agradecemos de corazón el cariño y la comprensión que siempre nos han demostrado en este nuevo capítulo que se abre para ambos en sus vidas personales y profesionales. Por su parte, el mensaje de Demet Özdemir, publicado en un tono muy similar, fue el siguiente: el cariño y el respeto que nos unen siempre serán especiales y permanecerán en nuestros corazones, pero hemos llegado a un punto en el que caminos vitales toman direcciones distintas.
Agradezco enormemente a todos nuestros seguidores por vuestro apoyo constante y por vuestro respeto a nuestra privacidad en estos momentos. Como ven, no hay reproches públicos, no hay escándalos desvelados, no hay acusaciones mutuas que alimenten el morbo. Solo una despedida elegante, digna y llena de madurez. Y precisamente esa ausencia de drama, esa serenidad en el anuncio, es lo que quizás hace la noticia aún más sorprendente para algunos, acostumbrados a que las rupturas mediáticas suelen venir acompañadas de polémicas, de filtraciones y de declaraciones explosivas. Pero en este caso, Khan y Demet han optado por una salida admirable, centrada en el respeto mutuo, en la valoración de lo vivido y en la gratitud hacia sus miles de seguidores que han sido testigos y partícipes de su historia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en cada comentario y debate online es, ¿qué ha podido llevar a esta decisión? Las especulaciones, por supuesto, ya están a la orden del día, y la imaginación popular vuela libre. Algunos medios turcos e internacionales, basándose en fuentes anónimas y análisis de sus agendas, apuntan a las exigencias extremas de sus carreras profesionales. Ambos actores se encuentran en momentos álgidos de sus trayectorias, lo que los ha mantenido a ambos viajando constantemente, inmersos en rodajes intensos y con agendas extremadamente apretadas, a menudo en diferentes países. Las distancias geográficas prolongadas, las largas separaciones y la dificultad inherente a mantener una relación sólida y saludable bajo el escrutinio público constante y la presión mediática, son factores que sin duda pesan mucho en cualquier pareja, y más aún en una de la magnitud de la suya, donde cada paso es analizado y comentado. Otros analistas y expertos en el mundo del espectáculo sugieren que sencillamente sus caminos vitales han tomado direcciones diferentes y que sus prioridades y proyectos de vida han evolucionado de manera divergente. A veces, a pesar del amor inicial, la conexión profunda y la química innegable, las personas evolucionan de maneras distintas. Sus metas personales y profesionales cambian, sus aspiraciones se reordenan y lo que funcionaba perfectamente en un momento dado, puede dejar de hacerlo con el paso del tiempo. En estos casos, la decisión más difícil, aunque dolorosa, es reconocer esa divergencia y optar por seguir adelante por separado, permitiendo así un crecimiento individual y la búsqueda de la felicidad en caminos más alineados con sus presentes realidades. Y por supuesto, no faltan las teorías más hollywoodenses, que hablan de terceros en discordia, de infidelidades, de celos profesionales o de desencuentros pasionales. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha dado pie a este tipo de especulaciones. Sus comunicados insisten en la naturaleza amistosa, respetuosa y carente de conflictos de su separación. Han sido deliberadamente vagos sobre los motivos reales, dejando a la imaginación del público y a los medios el espacio para llenar esos vacíos con sus propias interpretaciones. Esta reserva, si bien alimenta el misterio, también protege su privacidad y su legado. Lo que es innegable es el impacto emocional que esta noticia tiene en el vasto fandom que los ha seguido con devoción. Millones de seguidores en todo el mundo que habían invertido emocionalmente en su relación, que se habían ilusionado con su amor y que habían fantaseado con un futuro juntos, están sintiendo esta ruptura como una pérdida personal, como el fin de un sueño. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a ambos, de expresiones de tristeza y decepción, pero también de comprensión y respeto por su decisión. Se debate intensamente en foros de fans, se comparten memes melancólicos, se crean hilos interminables analizando cada detalle de sus interacciones pasadas, cada foto, cada gesto que ahora cobra un nuevo y a menudo agridulce significado. Para muchos, Can Yaman y Demet Özdemir representaban la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno en la era digital que parecía tenerlo todo: belleza, éxito, carisma, fama mundial y una química innegable. Y cuando esa imagen idílica se resquebraja, es natural sentir una cierta decepción, sorpresa o incluso desilusión. Sin embargo, es fundamental recordar que al final del día, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios procesos de crecimiento personal y sus propias vulnerabilidades. Sus elecciones vitales, por más que nos afecten como admiradores, son suyas y debemos respetarlas. Y hablando de sus carreras, es interesante notar cómo ambos se encuentran en momentos de apogeo absoluto. Can Yaman sigue consolidándose como un actor de fama internacional, participando en producciones de gran calibre que lo proyectan a nuevas audiencias y demostrando su versatilidad y su indiscutible magnetismo en pantalla. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás, cosechando éxitos rotundos en Turquía y expandiendo su influencia a otros mercados con proyectos igualmente ambiciosos,
que demuestran su talento actoral y su capacidad para asumir roles complejos y cautivadores. Es posible que la necesidad de concentrarse plenamente en sus respectivas trayectorias profesionales, en estos momentos tan cruciales de sus carreras, haya jugado un papel importante en esta decisión. La ambición y el desarrollo profesional a menudo requieren sacrificios personales, y en el mundo del entretenimiento, esto es aún más pronunciado. Personalmente creo que es admirable la forma en que han manejado la situación. Mantener la profesionalidad, la compostura y el respeto en medio de tanta atención pública y escrutinio constante no es tarea fácil. Su mensaje final de gratitud mutua y de buenos deseos para el futuro del otro es un reflejo de la madurez que han alcanzado como individuos y como profesionales. Y aunque como fans nos entristezca profundamente la noticia, debemos apoyar sus decisiones individuales y desearles lo mejor en sus caminos por separado, reconociendo el valor de lo vivido y la importancia de seguir adelante. ¿Qué nos depara el futuro para Can Yaman y The Method de Mir? Solo el tiempo, ese gran juez, lo dirá. Quizás veamos nuevas parejas en sus vidas en el futuro, nuevos proyectos que los acerquen a nuevos públicos o incluso nuevas facetas de su personalidad artística que aún no conocemos. O quizás ambos decidan tomarse un tiempo para reflexionar, para reencontrarse consigo mismos y para redefinir sus prioridades antes de embarcarse en nuevas aventuras personales y profesionales. Lo que sí sabemos con certeza es que su legado como dúo en la pantalla, especialmente en Erkencikus, y su etapa como pareja mediática, ha dejado una huella imborrable en el entretenimiento turco y mundial, inspirando a millones y creando momentos inolvidables para sus seguidores. Y para ustedes, queridos espectadores, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Creen que sus carreras exitosas y las presiones del mundo del espectáculo han podido influir significativamente en esta ruptura? ¿O quizás hay otros motivos más personales que no conocemos y que han llevado a esta decisión? Nos encantaría leer sus impresiones, sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su perspectiva es siempre muy valiosa para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Queremos crear una comunidad donde todos podamos compartir y debatir sobre los temas que nos apasionan. En resumen, la noticia que ha sacudido a todos el asterisco 11 de julio de 2023 es la confirmación oficial de la ruptura sentimental entre Can Yaman y The Method de Mir. Una separación que, aunque lamentable para muchos de sus fervientes seguidores, se ha anunciado con un notable nivel de respeto, madurez y elegancia, destacando la gratitud mutua y la necesidad de seguir caminos diferentes. Si bien los motivos exactos siguen siendo objeto de especulación y debate, la coincidencia de sus exitosas y demandantes carreras profesionales, junto con las inherentes presiones de la vida pública y las largas distancias geográficas, son factores que probablemente hayan contribuido de manera significativa a esta difícil decisión. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta información, que les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros prepararla. Ha sido un placer, a pesar de la melancolía que la noticia pueda generar, compartir esta actualización con ustedes y ofrecerles nuestro análisis. Antes de despedirnos, les recuerdo encarecidamente que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, para que todos estén al tanto de las últimas novedades. Y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas nuestras alertas y no se pierdan absolutamente nada de lo que estamos preparando para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, análisis y exclusivas. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse informados y sigan disfrutando del maravilloso mundo del entretenimiento.